Hoy día vamos a hacer infectología pediátrica considerando básicamente una parte de la infectología pediátrica, porque ellos tienen una clase de VIH, tienen una clase de TB en pediatría, ya para abordarlo bien. Tienen una clase de inmunizaciones, toda la clase es vacunas, porque tampoco no se entiende bien, ¿ya? Hoy vamos a hacer una parte de infectología y el próximo viernes vamos a hacer dos cosas fundamentales pero bien hechas: exantemáticas más TORCH en niños, ¿ya? Pero exantemáticas no limita a esas 7 enfermedades, hay más en exantemáticas, hay que abarcar bien. Entonces, hoy vamos a hacer un segmento que nos compete, y las otras partes de enfermedades infecciosas lo van a hacer paulatinamente según se vaya avanzando. Entonces, en esta parte de infectología pediátrica nosotros vamos a tocar puntualmente algunas cosas que siempre vienen en los exámenes, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, es la parte de bronquiolitis, ¿ya? Pero bronquiolitis infecciosa, porque hay una bronquiolitis que no es infecciosa también y que se puede presentar incluso en adultos, ¿ya? Esta bronquiolitis infecciosa es la que nosotros vamos a abordar ahora, y vamos a recordar algunas cosas muy puntuales que justamente nos va a servir para poder nosotros, digamos, abordar con éxito las preguntas. A ver, vayamos. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? Virus sincitial respiratorio, ¿no es cierto? Ya, el virus sincitial respiratorio juega un papel fundamental en lo que es la bronquiolitis infecciosa. No es el único agente, por favor, no es el único agente. Si ustedes quieren recordar, todos los virus pueden producir bronquiolitis, todos sin excepción, e incluso una bacteria, Mycoplasma, ¿ya? Pero más bacterias no. O sea, todos los virus y esa única bacteria que es Mycoplasma. Este virus sincitial respiratorio, ¿ya? Es un paramyxovirus. Si es un paramyxovirus, ¿qué tipo de virus es? RNA, DNA, siempre repasen. A ver, rapidito, nomás recordemos, ¿cuáles eran los RNA? Los que empezaran con R. ¿Cuáles más? Los que decían RNA dentro de su nombre. Los que aquí el sufijo virus, la palabra que quedaba tenía sentido completo, y los que tenían la letra Y en su escritura, como es el caso de los paramyxovirus, ¿ya? Entonces, paramyxovirus, ¿qué cosa es? Es un virus RNA. Paramyxovirus también son el virus del sarampión, el virus de la papera y bueno, esto es básicamente eso, junto con algunos virus respiratorios, como es el caso del virus sincitial respiratorio. Ya varias veces han preguntado el virus de la papera o el virus del sarampión, qué tipo de virus es, y la respuesta es pues obviamente paramyxovirus. Bien, ¿qué tenemos que acordarnos más? Que la gran mayoría de las veces va a producir un cuadro inespecífico, o sea, no siempre la bronquiolitis es ese cuadro aparatoso que ustedes conocen, ya muchas veces son cuadros no muy específicos siquiera, fíjense, propias aparentemente incluso de un resfrío común: cefalea, rinorrea, carraspera, sensación de asa térmica a veces fiebre franca también, obviamente puede haber tos, a veces disfonía, catarros, estornudos que imitarían a un rinovirus incluso, con congestión faríngea. Entonces es un cuadro inespecífico, uno podría pensar que es un resfriado común y corriente, y en realidad es un virus sincitial respiratorio que estamos enfrentando. Entonces, en la gran mayoría de los casos el cuadro se autolimita y es más o menos de esa manera, pero existen algunas condicionantes para que esto sea algo un poco más aparatoso. Por ejemplo, aquellos que tienen asma. El asmático, ya hoy día se sabe, es de alguna manera inmunosuprimido también, ¿ya? Y los niños con asma hacen cuadros más aparatosos, ¿ya? Los que tienen alguna patología de fondo también, ¿ya? Entonces, en algunos casos este virus sincitial respiratorio va a producir lo que están viendo ahí: insuficiencia respiratoria. O sea, estamos hablando de ya un componente más severo, ¿no?, de dificultad de intercambio de gases, con disminución considerable de la presión parcial de oxígeno, ¿no? O sea, insuficiencia respiratoria, saben que se define por gasometría, ¿no es cierto? Menos de, ¿cuánto? La presión, menos de 60, ¿no es cierto? O sea, eso ya es un compromiso serio. Atrapamiento aéreo. ¿Qué significa atrapamiento aéreo? El aire ingresa, pero no puede salir. Un ejemplo es el asma. En el asma el aire entra, pero no sale. ¿Por qué? Porque al estar con broncoconstricción, el aire ingresa, pero funciona a manera de válvula ese bronquiolo,
y el aire no sale, simplemente se va atrapando. ¿Ya? Y al atraparse, obviamente, genera todo lo que conocemos, la horizontalización de las costillas, ¿no? La acumulación de CO2 también, porque bueno, ya eso ya es CO2 y no sale, y sigue atrapándose más aire cada vez. Entonces, el atrapamiento aéreo es un signo importante. Clínicamente se traduce, ustedes saben, sobre todo cuando hay broncoespasmo más, por sibilancias, ¿no? ¿Sibilancias de qué tipo? ¿Inspiratorias o expiratorias? Expiratorias, cuidado que sea pregunta examen, ¿ah? ¿Y por qué? ¿Dónde es lo difícil? ¿Ingresar o salir? Salir. Entonces ingresa, pero dificulta para salir, como silbando sale, ¿ya? Entonces las sibilancias son de tipo expiratorias fundamentalmente. Y miren, potencialmente letal. ¿Este cuadro cómo se llama? Producido por el virus sincitial respiratorio, eso que estamos mostrando, bronquiolitis, ¿ya? La bronquiolitis fundamentalmente ya fue pregunta de examen muchas veces. En algún momento incluso preguntaron en qué grupo etario, es en menores de 2 años fundamentalmente, más en los menores de 6 meses, ya, pero en ese grupo más o menos en ese rango de edad está en menores de 2 años. Puede darse en niños mayores también, ¿eh? Pero más raramente. Esta bronquiolitis ya es un cuadro severo por definición porque abarca todo lo que estamos mostrando acá. Sin embargo, el virus sincitial respiratorio no siempre produce bronquiolitis. La mayoría de las veces es un cuadro de este tipo, como el que hemos mostrado al inicio. Sin embargo, algunas veces lastimosamente produce eso. Ustedes saben además que todo tipo de infección en general de alguna manera induce cierta inmunidad. Por ejemplo, si ustedes se infectan con hepatitis A, crean inmunidad contra la hepatitis A y ya no tienen jamás otra vez un cuadro agudo de hepatitis A, ¿ya? Algunos virus se comportan así. Lastimosamente, esta inmunidad que debiera producirse después de la infección, en el caso del virus sincitial respiratorio, no se produce. Pues cuidado, lo que significa que un niño puede tener más de una vez un cuadro de bronquiolitis, ¿ya? ¿Por qué? Porque la primera infección no genera ningún tipo de inmunidad ni de protección, ¿ya? Incluso se dice que en un mismo periodo de tiempo, en cuanto a estaciones se refiere, esto es propio más de estaciones frías, estaciones húmedas, un mismo niño puede tener 2 o 3 veces, o a veces más, cuadros de bronquiolitis. Y eso condiciona pues cada vez mayor posibilidad de tener digamos un final no muy bueno, ¿no? Puede incluso ser letal, como dice ahí, ¿ya? Tratamiento. En realidad, tradicionalmente siempre hemos recordado que el tratamiento es la ribavirina en aerosol, ¿no es cierto? Por si acaso, la ribavirina hoy en día está de alguna manera siendo cuestionada. Algunos ensayos clínicos han demostrado que su beneficio no es tanto como se estaba mencionando al inicio, ¿ya? Entonces, esta ribavirina, sin embargo, se sigue usando, ¿ya? Se sigue usando. Y hoy en día la ribavirina tiene otras indicaciones, ¿ya? Una de las indicaciones, por ejemplo, es hepatitis C, ¿ya? Sin embargo, para lo que más se usa la ribavirina es justamente para virus sincitial respiratorio, para los cuadros de bronquiolitis. Es una ribavirina en aerosol. Existe hoy en día un tratamiento mucho más específico, ¿ya? Esto que están viendo acá es casi un anticuerpo monoclonal. Son anticuerpos dirigidos contra partículas específicas del virus sincitial respiratorio, ¿ya? El palivizumab, ¿no? Es casi anticuerpos monoclonales prácticamente. Es mucho más específico que la ribavirina y se reserva para casos severos. No vaya a ser que les pregunten, algunas novedades a veces les gusta preguntar. Lo más probable es que les hablen de la ribavirina, porque la ribavirina se sigue usando y hoy en día ribavirina es casi sinónimo de virus sincitial respiratorio. Sin embargo, acuérdense que también puede servir para la hepatitis C. Más o menos ese es en contexto lo que vendría a ser un cuadro de bronquiolitis por virus sincitial respiratorio. Pero acuérdense que no solamente es este virus el que lo produce, hay otros virus también, ¿ya? Este es el virus sincitial respiratorio, como ven parece un sincitio, ¿no? Así como cuando se habla en la organogénesis, cuando se habla en embriología, de ahí viene el nombre, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Hay un edema a nivel bronquial, eso es desde el punto de vista anatomopatológico, y este edema hace que la luz del bronquio disminuya, ¿no? Se obstruye, ¿no? Debido justamente a este comportamiento de edematización del bronquio. Entonces el aire ingresa y no puede salir, ¿ya? Hay atrapamiento aéreo, hay dificultad para respirar, se acumula CO2
y eso obviamente nos va a condicionar los cuadros severos de bronquiolitis. Cuidado con esta situación, es básicamente lo que más se ve. Miren, puede haber incluso cuadros severos donde se puede atelectasiar. Ustedes saben que si se cierra del total, se va a atelectasiar. En la atelectasia tienen, por semiología se sabe eso, la tendencia de arrastrar el mediastino hacia el lado ipsilateral, o sea, hay desviación del mediastino hacia el lado afecto, como en este caso, ¿no? Puede haber zonas de atelectasia en varios sitios, fíjense, siempre con tendencia a horizontalizar las costillas, ¿no? Hiperclaridad pulmonar se le llama también, o sea, hay mucho atrapamiento de aire. Un cuadro severo, ¿ah? Cuadro severo requiere incluso muchas veces requiere manejo de medicina intensiva en algún momento, potencialmente mortal, ¿ah? Potencialmente mortal. La bronquiolitis no es algo muy ¿cómo les puedo decir? Algo que lo podamos tomar a la ligera, es un cuadro que requiere una atención inmediata. Y más o menos de lo que hemos comentado, ahí están las preguntas que acostumbran venir. Por ejemplo, esta que dice ahí, actualmente la indicación más habitual, dice, no dice quizá la más importante, la más habitual, la más común, para lo que más se usa, ¿ya? La ribavirina, ¿cuál era? Bueno, acá, para que no haya problemas, si se dan cuenta, han evitado colocar hepatitis C, ¿no? ¿O me estoy equivocando? ¿O hay hepatitis C por un lado? No, le han puesto hepatitis B, porque si le ponían hepatitis C ya entra en discusión la pregunta. Alguien podría decir, yo he leído un artículo, un metaanálisis donde dice que es la hepatitis C, o sea, para evitar eso le han puesto hepatitis B. No es hepatitis B por si acaso, ¿no? Es en la hepatitis C donde también se usa. Pero como no está, y hemos dicho además que donde más se usa hoy en día es en bronquiolitis como terapia adyuvante, ¿ya? Todavía dice herpes genital recidivante, resistente a ciclovir, infección por virus sincitial respiratorio en niños pequeños, administrada en aerosol. Esto está mucho mejor, ¿no? Infección avanzada por VIH no tiene nada que ver con el VIH. Encefalitis por citomegalovirus, peor. La alternativa vendría a ser la C. No se olviden, ribavirina en aerosol, ¿ya? Terapia coadyuvante. La terapia fundamental es hidratación, reposo, oxigenoterapia, ¿no? O sea, se hace terapia broncodilatadora, se hace lo que se tiene que hacer en un cuadro de atrapamiento aéreo, ¿no? Se llega a usar teofilina a veces, dependiendo. Siempre acordarse que es un cuadro aparatoso. Ustedes en los cuadros clínicos se van a acordar, ¿ya? Se van a acordar. Bueno, aquí más o menos se repite lo mismo. Acuérdense, a nivel bronquiolo, el edema ocasionado justamente por la inflamación de las paredes del bronquio y del bronquiolo hace de que obviamente haya dificultad para el ingreso, para la salida fundamentalmente del aire, y se origina el cuadro de broncoespasmo, ¿no? Puede haber en algún momento signos de dificultad o de mala oxigenación, por eso que habla de cianosis, un cuadro severo. Cianosis es sinónimo de severidad, nadie hace cianosis así por así nada más, ¿ya? Hay que acordarse de que es contagioso de todas maneras, es un virus. Entonces, en el manejo del paciente hay que tener el cuidado que se tiene cuando se utilizan barreras de protección respiratorias, ¿no? El lavado de manos para no transportar de repente el virus a otro paciente, ¿no? Porque si este niño está internado en una unidad de cuidados intensivos pediátrico, obviamente hay pacientes delicados también que están ahí. Entonces hay que tener cuidado. Eso es más o menos es una infiltración que por virus propios, sincitial respiratorio fundamentalmente, que van a ocasionar este tipo de edema, ¿ya? Si un adulto acostumbra a consumir tabaco en presencia de niños potencialmente expuestos a este virus, la posibilidad de que el cuadro sea más severo también es mayor. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Este es un cuadro, si ustedes quieren compararlo, como un asma severo. En el enunciado de las preguntas van a venir dentro del enunciado características de broncoespasmo, dificultad respiratoria, sibilancias, pero siempre en niños menores de 2 años, generalmente, ¿ya? Generalmente. Si eso les dicen, por ejemplo, un escolar de 8 años, de 12 años, no va a pensar en bronquiolitis, ¿no? Ahí tienen que pensar en asma. Más o menos la cosa es así.
Y como ven, más o menos las preguntas vienen de esa forma. Acá dice lactante de 5 meses, traído a consulta por 3 días de fiebre. Puede haber fiebre, como habíamos dicho, ya. Rinorrea acuosa, acuérdense que podía imitar incluso un cuadro de resfrío común, estornudos, ya comenzando el día de la consulta con tos y dificultad respiratoria. O sea, ha empezado como un cuadro no muy importante y se ha ido agravando. Entonces, en la exploración presenta taquipnia, tiraje subcostal, eso ya es un signo importante de dificultad respiratoria, ¿ya? Alargamiento de la expiración. ¿Por qué el alargamiento de la expiración? Porque ingresa el aire con facilidad y como no puede salir, hace un esfuerzo para botar. Eso es importante, el tiempo expiratorio prolongado en los cuadros de atrapamiento aéreo, ¿no? Y sibilancias, con eso ya es demasiado categórico. Si esto, como les digo, les dijera a un niño de 12 años, de 13 años, estaríamos hablando de asma probablemente, ¿no? Pero aquí, por tratarse de un niño menor de 2 años y más aún menor de 6 meses, obviamente la primera posibilidad siempre va a ser una bronquiolitis. Aquí dice qué prueba de las siguientes hay que solicitar para determinar la etiología. ¿De qué cosa vamos a sospechar? En virus sincitial respiratorio fundamentalmente, porque también hemos dicho hay otros virus que lo pueden ocasionar, e incluso el micoplasma, que en realidad es una bacteria. Si nosotros solicitamos el hemograma nada más, no vamos a tener ninguna chance de definir la etiología. A lo mucho podríamos acercarnos y decir esto es más viral que bacteriano, pero con eso la etiología significa decir es tal o cual bacteria o tal o cual virus. Radiografía de tórax, claro, nos va a ayudar en el diagnóstico, pero no nos va a definir la etiología. Electrolitos en sudor, ¿dónde se pide electrolitos en sudor? ¿Se acuerdan? Así es, en fibrosis quística, ¿no? En este caso no tiene nada que ver tampoco, ¿no? Cultivo de aspirado traqueal, no nos va a ayudar mucho, eso es más para bacterias. Nosotros se supone estamos pensando en virus sincitial respiratorio, y aquí dice bien claro, búsqueda, así se abrella, ¿no es cierto?, de virus sincitial respiratorio en exudado nasofaringio. ¿Y por qué nasofaringio? Porque ha iniciado, como todo proceso viral, empieza en vías aéreas superiores. Hasta la influenza H1N1 que hemos tenido hace tiempo, el diagnóstico se hace con hisopado nasofaringio, porque siempre inicia en vías aéreas superiores, no asienta inicialmente en alveolos, por ejemplo, por mucho que produzca en algún momento neumonía. ¿Ya? Entonces la alternativa aquí, obviamente, por tratarse de un cuadro de bronquiolitis desde el punto de vista clínico, tanto epidemiológico y la edad también, obviamente vamos a sospechar el virus sincitial respiratorio, entonces la alternativa sería esta de acá, ¿no? Acuérdense, para aislar un virus siempre ese es el procedimiento más adecuado. Habíamos dicho que no solamente es el virus sincitial respiratorio, fíjense, hay otras posibilidades también, los virus para influenza. Lógicamente, la mayor cantidad de veces, fíjense, casi 80% de los casos, virus sincitial respiratorio, la mayoría de las veces, ¿no? Sin embargo, existen otros virus también. Los porcentajes ya son menos, obviamente, y tienen algunas características de presentación respecto a la etapa del año, a la estación del año, ya que definitivamente nunca va a ser motivo de pregunta, porque bueno, no viene al caso, pero sí tienen que acordarse que son otros virus también los que producen, ¿ya? Tanto así, por ejemplo, miren el rinovirus, o sea, el que produce el resfrío, también les puede producir una bronquiolitis. Adenovirus, ¿ya? Los virus influenza, miren, los virus influenza pueden producir también bronquiolitis. Y les había dicho, aparte de los virus, enterovirus, ¿no? Metapneumovirus humano, el que puede estar presente es como bacteria micoplasma, la única bacteria que podría de alguna manera condicionar un cuadro de bronquiolitis. Todos los demás son virus, ¿ya? Un cuadro predominantemente viral. Y como el gran porcentaje es a predominio de virus sincitial respiratorio, es que a veces nos decidimos usar terapia específica contra el virus, aun cuando no hemos aislado o no hemos hecho el diagnóstico, porque miren en porcentajes, ¿no? Incluso si hablamos de rango menor, ¿no? 1%, 3%, muchas veces 1, ¿no? Comparado con 40, por ejemplo. O aquí lo máximo que llega a 15 comparado con 80. O sea, de lejos la primera posibilidad siempre va a ser virus sincitial respiratorio. Y si alguna pregunta viene en el examen, va a venir en torno a virus sincitial respiratorio. Cuidado si les preguntaran cuál de los siguientes virus puede producir. Entonces, suficiente con que sea virus, ustedes tómenlo como una posibilidad. E incluso micoplasma, Fíjense justamente cómo vienen preguntas en el examen. Esta es una pregunta de examen. Dice,
no se ha relacionado etiológicamente con la bronquiolitis. A ver, elijan cuál sería la alternativa. ¿Virus sincitial respiratorio? Sí, ni hablar, es la principal causa. Virus para influenza, hemos dicho con tal que sea virus, ¿ya? Adenovirus, también. Micoplasma, también. Uno podría decir micoplasma, no es más neumonías atípicas. Claro, es más neumonías atípicas, pero también puede producir. Lo que no está correcto son bacterias gram negativas. ¿Bacterias gram negativas cuáles son? Repasemos. De las más comunes, las que más conocemos, E. coli. Nunca vas a esperar pues una E. coli ahí, ¿no? Otra, Pseudomonas, ¿no? De las que más nos traen problemas. Pseudomonas no es de este tipo de población, es más para gérmenes intrahospitalarios. Está Cinetobacter, Serratia, hay un montón de bacterias que generalmente cuando se trata de patología pulmonar, bacterias gram negativas es sinónimo de intrahospitalario, ¿ya? Intrahospitalario. Porque los gram positivos, y cuando les hablan de gram positivos, en general, no les digo que ese sea el único grupo, pero más o menos en qué grupo piensan. Ya les había comentado una vez, para que se les haga fácil la cosa, acuérdense de estreptococo, estafilococo y enterococo. En ahí ronda la mayoría de las veces. Todo lo demás, y más aún si son nombres raros, generalmente son gram negativos, ¿no? Son gram negativos. Las bacterias gram negativas sería más propio de una neumonía intrahospitalaria en un adulto. Bueno, a veces en los niños también, pero es más para gérmenes intrahospitalarios. Todo lo que está acá, de la A a la B, puede producir bronquiolitis, incluso micoplasma, que es una bacteria. Repetimos, lo más común, virus sincitial respiratorio. Aquí la alternativa es la E, ¿no? No hay vuelta que darle. Bien, no hay mucho que hablar de virus sincitial respiratorio, de bronquiolitis. Básicamente que ustedes recuerden ese caso, reconozcan el caso. Ya, si es un recién nacido, por ejemplo, hay algunos tips, ¿no? Si es un recién nacido y es prematuro y les dan un cuadro parecido y es a las horas nomás de haber nacido o casi inmediatamente, no van a pensar pues en bronquiolitis. Debe ser en una membrana hialina, ¿no es cierto? Es un prematuro. Ahora, si es un a término y también casi al nacer nada más y hay dificultad respiratoria y todo lo demás, será una taquipnea transitoria. O sea, son cosas que más o menos hay que ubicar. Siempre les van a hablar de niños de 6 meses, de 5 meses, quizá de 7 meses, ¿no? Y si quieren agrupar en edad, alguna pregunta una vez fue ¿en qué grupo etario? Y había una alternativa que era menos de 2 años. Sí, pues en menos de 2 años y más aún en menores de 6 meses, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de neumonías atípicas, obviamente estamos hablando de varios gérmenes, ¿no? Cuando hablamos de bacterias, a la cabeza siempre micoplasma, acuérdense, micoplasma es el más común. También está Clamidófila pneumoniae, que antes se le llamaba Clamidia pneumoniae, ¿ya? Clamidófila pneumoniae. Está Legionela, la que produce los cuadros más severos, los cuadros que más pueden de alguna manera complicar al paciente, incluso puede, más que puede, definitivamente es potencialmente mortal la Legionela. Sin embargo, hay otras posibilidades también. Los virus, por ejemplo, por definición, cuando producen neumonía, son neumonías atípicas. ¿Qué significa típico? Para diferenciarlo de la neumonía típica. La neumonía típica es la neumonía por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y por Streptococcus pneumoniae es una imagen segmentaria o lobar, ¿no? Bien definida, con toda la clínica de una neumonía típica, o sea, desde matidez a la percusión, crepitantes a la auscultación, ¿no? ¿Qué más? Aumento de las vibraciones vocales, dolor en punta de costado, fiebre, ¿no? A veces esputo purulento, ¿no? Eso es una neumonía típica, generalmente, definitivamente bacteriana y generalmente por neumococo, y generalmente también, casi siempre, salvo con todas excepciones, a predominio de un segmento, en un solo campo pulmonar. Las neumonías atípicas justamente son atípicas porque hacen todo lo contrario, afectan ambos campos pulmonares, es lo primero, ¿ya? Afectan ambos campos pulmonares, tienen un patrón intersticial difuso. Al decir intersticial, ustedes ubíquense alveolo y todo lo que rodea al alveolo. Si el alveolo está comprometido, es fácil entender que ustedes van a encontrar un sonido patológico a la auscultación, que es el crepitante. El aire ingresa, hagan de cuenta que están en un salón, ingresa por la puerta el aire, eso sería la boca, pasa por la tráquea, el bronquio sería el pasadizo, y el salón donde están sería el alveolo. Por lógica, ¿en qué momento va a llegar al alveolo? ¿Al inicio de la inspiración o al final ya casi de la inspiración? Al final,
Entonces, ¿en qué momento va a producirse el sonido patológico del crepitante? Al final de la inspiración. Claro, es sin inspiración, pero al final. Por eso que la definición de crepitante es un sonido patológico auscultatorio que se oye en el tercio final de la inspiración. Es fácil de entender, es el motivo. Los subcrepitantes es afectación bronquiolar, se dan de cuenta que es el pasadizo. Tanto cuando ingresan como cuando sale, va a pasar por el mismo lugar, y por eso que se escuchan en los dos tiempos respiratorios, ¿no? Bueno, eso es semiología. Todas esas características es propio de la neumonía típica. La atípica, como digo, hace todo lo contrario. Al ser intersticio el problema y no alveolo, para empezar, no hay crepitantes. Ya, uno ausculta y no escucha crepitantes, escucha que el aire ingresa bien y sale bien. O sea, hay un buen murmullo vesicular. Ya, y no es que el paciente esté bien, sino que como el intersticio está afectado, uno no escucha nada al auscultar. Dos, ¿puede haber fiebre? Sí, puede haber fiebre. Puede haber manifestaciones extrapulmonares, ¿ya? Y las manifestaciones extrapulmonares a veces imitan cuadros virales o cuadros de otra ubicación y uno puede confundir. Por ejemplo, a veces imitan a otitis. Uno mira el tímpano y está bombado, está edematoso. Sin embargo, es una neumonía típica con manifestaciones extrapulmonares. ¿Ya? Entonces, al principio pareciera que es algo difícil de diagnosticar, pero ¿cómo se van a dar cuenta? Para hacer la diferencia, primero regresemos a la neumonía común. ¿Cómo se adquiere la neumonía lobar, la neumonía típica, la que es producida por neumococo? Microaspiraciones. Todos nos microaspiramos cuando dormimos. Nadie diga yo no, todos nos microaspiramos. Lo que sucede es que nuestro sistema de cilios y nuestro sistema de macrófagos y todo lo demás hacen una labor suficiente para evitar que uno haga una neumonía, ¿ya? Y uno amanece normal, ¿ya? Cuando esto no funciona bien, ya, o el microaspirado ya no es tan micro, es un aspirado un poco mayor, obviamente se instala una neumonía. O sea, no es por contagio, una neumonía por Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Peor aún no es lo que a veces escuchamos. Cúrale el resfrío porque va a pasar a neumonía. No puede ser. O sea, ¿cómo pasaría un resfrío producido por un virus se transformaría en una neumonía producida por una bacteria? No hay vuelta que darle ahí. Entonces, no hay contagio. Eso es lo primero que tiene que acordarse en la neumonía lobar típica por Streptococcus pneumoniae. Es por microaspiración. ¿Cómo sería una neumonía típica? Puede haber contagio. Es más, existe contagio. Por lo tanto, en los enunciados de las preguntas les van a comentar que el vecino estaba tosiendo, el compañero del salón estaba tosiendo, la mamá estaba tosiendo anteriormente, tiene hermanitos que estaban con un cuadro parecido. O sea, les van a insinuar de que ha habido un contagio. Las neumonías atípicas se contagian. Y para que no amplíen mucho su posibilidad de descartar preguntas, si les hablan de contagio y hablan de la neumonía, para ustedes es una neumonía atípica. Y a la cabeza micoplasma, ¿ya? Siempre en ese orden vayan. Contagio, entonces es atípica, entonces es micoplasma. Y si es micoplasma, ¿el tratamiento cuál es? Macrólidos, ¿no? Y acitromicina hoy en día a la cabeza. Salvo que les pongan pues que la acitromicina y no está entre las alternativas lo demás. Si fuera legionela, no pueden darse el lujo de tratar con macrólidos. Hay que usar levofloxacino. Levofloxacino es el de elección para legionela. La legionela es un cuadro más aparatoso. Puede haber... Definitivamente hay más manifestaciones extrapulmonares, ¿ya? Y al decirle manifestaciones extrapulmonares, estamos hablando a veces de cuadros diarreicos, ¿ya? Poliartralgias, y cuando uno se hace los exámenes de laboratorio encuentra crioglobulinas, ¿ya? ¿Saben cómo se puede detectar crioglobulinas? Es fácil. Toman una muestra de sangre, eso se puede hacer artesanalmente. Lo colocan en un tubo de ensayo, obviamente, lo rodean de hielo, lo mueven un poco y si forma grumos, es anticuerpos fríos. Esos famosos anticuerpos fríos que se estudian en anemia hemolítica, eso mismo. ¿Ya? Lo retiran de la exposición al hielo, calientan un poco la muestra, incluso con temperatura a la mano, y desaparecen los grumos. Crioglutininas positivo. Eso es propio de micoplasma a la cabeza, pero en general de todas las atípicas. Y a veces viene así con enunciados.